Territorio de Montana, julio de 1880. El tren dejó escapar un último silbido de vapor y traqueteó por la vía, dejando tras de sí un remolino de polvo y el suave ruido de botas sobre madera. Frances Kessler estaba sentada en una caja desgastada justo al lado de la estación, con las manos enguantadas sobre el regazo, una bolsa de viaje a sus pies y una carta arrugada en el bolsillo de su falda. Sus ojos, demasiado cansados para sus 23 años, escanearon la plataforma vacía de nuevo. Él no estaba allí. La carta había prometido que estaría. Había memorizado las palabras: te encontraré yo mismo. Busca a un hombre alto con un sombrero marrón junto a la pared de la estación. Me reconocerás por mis botas, negras con puntas plateadas. Atentamente, Everett Collins, su futuro marido. Pero no había sombreros marrones, ni botas con puntas plateadas. Solo un empleado de carga arrastrando cajas, un niño con una escoba y el jefe de estación que ya la había mirado 2 veces como si fuera una perra callejera. El sol apretaba con fuerza y Frances cambió de peso. No había comido desde la noche anterior y su corsé le apretaba las costillas. Tenía la boca seca, pero permaneció sentada. Si se ponía de pie, significaría que no tenía a dónde ir. Si se quedaba sentada, quizás alguien todavía vendría. Ella metió la mano en el bolsillo de su vestido de viaje y sacó la carta de nuevo, alisando los pliegues. Estaba fechada hacía 2 meses. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Muerto? ¿Encontrado a alguien más? Una garganta se aclaró cerca de la oficina de la estación. Señora, el jefe de estación llamó. ¿Espera a alguien? Frances asintió una vez. Sí, señor, a mi prometido. El hombre hizo una mueca cortés. El tren no vuelve a pasar hasta mañana. Ella asintió de nuevo, más despacio esta vez. El agente dudó, luego desapareció dentro. Frances mantuvo los ojos en las vías. Esperaría allí hasta la oscuridad si fuera necesario. 15 millas al oeste, Wyatt Ellison tiró con fuerza de las riendas de su propio gelding y miró la rueda rota de la carreta. La maldita cosa se había partido limpiamente cuando golpeó el bache cerca del cruce del arroyo. Se bajó y se agachó a su lado, secándose el sudor de la frente. Maldita sea, Everett, murmuró entre dientes. Si su primo no se hubiera enfermado la semana pasada, Wyatt no estaría aquí. Pero Everett, postrado en cama y tosiendo sangre en Helena, le había rogado que fuera a la estación en su lugar. Ella espera a alguien, Everett había jadeado. Ve en mi lugar, explícale, asegúrate de que esté bien. A Wyatt no le había gustado, pero había aceptado. Era lo decente. Él había planeado llegar a la estación hace horas, pero la rueda tenía otras ideas. Él miró hacia atrás, hacia la carreta. La de repuesto también estaba rota. No había forma de arreglarla sin herramientas adecuadas. Maldijo de nuevo, más fuerte esta vez, y luego se volvió hacia su caballo. Cabalgamos. El sol caía rápidamente detrás de las colinas. No llegaría antes del anochecer, pero llegaría. Montó y espoleó al gelding a un galope. Las sombras se alargaban. Frances se ciñó el chal más apretado alrededor de sus hombros, aunque el aire todavía estaba cálido. La plataforma se había vaciado y la estación estaba cerrada por la noche. Ella estaba sola. Nadie vendría. Ella presionó su mano contra su pecho. Había dejado todo en Kansas City. Su trabajo en la tienda de telas, la habitación de la pensión, su hermana. Había vendido su medallón para comprar el billete de tren. Había creído en las promesas que Everett había escrito. Como quería una buena mujer, como tenía una granja con cercas fuertes y 2 vacas lecheras, como necesitaba a alguien estable y amable. Había creído que la necesitaba. El silencio ahora le decía lo contrario. Se puso de pie lentamente y recogió su bolsa de viaje. Sus rodillas temblaban. Bajó de la plataforma, insegura de a dónde ir. Había un pequeño hotel por la carretera, pero solo tenía $2. No durarían mucho. Señorita Kessler. La voz detrás de ella era baja y áspera, como grava sobre madera. Ella se giró rápidamente. Un hombre había desmontado su caballo cerca de la plataforma, alto, de hombros anchos, polvoriento del camino. Su sombrero era gris oscuro, no marrón, y sus botas tenían la punta lisa. No era Everett. Aún así, sus ojos eran amables. Soy Wyatt Ellison, dijo, acercándose más. El primo de Everett. Frances se quedó helada. Wyatt se quitó el sombrero. Cayó enfermo la semana pasada, fiebre. Vine en su lugar. Él me pidió que te encontrara. Lamento llegar tarde. La carreta se averió. Ella lo miró fijamente. Él no viene. La mandíbula de Wyatt se tensó. No,
señora. No está en condiciones de viajar. Él pensó que sería mejor que lo supieras. Francis tragó con dificultad. Así que te envió solo para explicar y para asegurarse de que estés a salvo. Ella no sabía si llorar o gritar. Wyatt miró su bolso. Tenías un lugar donde quedarte. No. Él asintió, luego apartó la mirada. Hay una pensión en la ciudad. Cubriré el costo. Es lo menos que puedo hacer. No acepto caridad. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de ella. Entonces llámalo una deuda por hacerte perder el tiempo. Ella dudó, luego finalmente asintió. Él la guió por el camino, caminando a su lado con su caballo detrás. No hablaron por un rato. El cielo se volvió violeta sobre ellos. Wyatt se aclaró la garganta. Debes ser muy valiente. Ella lo miró. ¿Por qué? Por venir todo este camino sola, por alguien que nunca conociste. Francis se encogió de hombros. Pensé que sería diferente. Él asintió en silencio. Yo también. El posadero le dio a Francis una habitación con un techo inclinado y una cama estrecha. El lavabo estaba desconchado y la ventana no abría, pero estaba seca y era privada. Wyatt pagó 3 noches. Dejó las monedas en el mostrador y se tocó el sombrero una vez antes de salir. Francis se quedó junto a la pequeña ventana y lo vio alejarse cabalgando en la oscuridad. Acababa de conocerlo, pero algo en la forma en que la trató, gentil, firme, sin falsa amabilidad, se le quedó grabado en el pecho. Se sentó en la cama y dejó caer las manos sobre su regazo. Quizás mañana sería mejor. Quizás esto no era el fin de todo. Cerró los ojos y se dijo a sí misma que durmiera. Wyatt no durmió. Acampó cerca de la carreta bajo un cielo lleno de estrellas y pensó en sus ojos. No en el color, no podía ni siquiera nombrarlo, sino en la forma en que habían lucido cuando preguntó. Así que te envió. Había visto esa mirada antes en soldados en campamentos, en madres sin comida, en sí mismo 1 o 2 veces. Él se ajustó más el abrigo contra el frío. No había esperado que fuera tan orgullosa, tan callada, o tan fuerte. Everett no la merecía, y Wyatt no podía dejar de pensar en la forma en que ella se había mantenido erguida incluso cuando su mundo se había puesto de lado. Mañana, se dijo a sí mismo, la veré de nuevo. Mañana. La luz de la mañana entró lenta y dorada por el ventanal inclinado, reflejándose en el lavabo y atrapándose en los mechones sueltos del cabello de Francis. Ella se paró frente al espejo, sujetando su trenza en una corona antes de sacar el último de sus cuellos limpios de su maleta. Estaba arrugado por el viaje, pero lo suficientemente blanco. Abajo, el comedor olía ligeramente a café y harina de maíz frita. Ella entró con cuidado en la habitación, insegura de si sería bienvenida, pero la esposa del posadero la invitó a una mesa sin problemas. Comió en silencio, doblando cada bocado con cuidado, sus ojos en el borde de encaje del mantel. No había decidido qué hacer a continuación, solo que no se quedaría ociosa. Wyatt entró justo después de que ella terminara, alto y polvoriento del camino, su camisa húmeda en los bordes por la bomba de atrás. Llevaba su sombrero en una mano y se detuvo al verla. Esperaba que todavía estuvieras aquí, dijo con voz baja. Francis dobló su servilleta. No tengo otro lugar. Él no se sentó hasta que ella asintió, luego retiró la silla frente a ella y apoyó los codos en la mesa, con cuidado de no molestarla. Le eché un vistazo a la carreta, dijo, los ejes están rotos. Necesitaré que me envíen uno nuevo desde Red Lodge. Podría tardar una semana. Ella lo miró a los ojos. ¿Y por qué me dices esto? Él se movió ligeramente. Porque pensé que podría ir a la granja esta tarde, traer suministros, quizás prepararte un lugar si prefieres no quedarte en el pueblo. Ella lo observó de cerca. Me prometieron un lugar allí. Sí, señora, dijo, y tengo la intención de que lo tengas. Francis miró su servilleta doblada, luego levantó la vista. No soy un caso de caridad. No, no lo eres, respondió, pero te hicieron una promesa. Creo que mereces ser honrada, aunque no de la manera que esperabas. Ella lo estudió un momento más. No eres como él. La mandíbula de Wyatt se tensó. No, no lo soy. Por unas pocas respiraciones, ninguno de los dos habló. Luego ella se puso de pie, alisando su falda. Iré contigo. Él levantó una ceja. A la granja. Puedo cabalgar, dijo, y no me quedaré atrás otra vez. Él también se puso de pie, lentamente. De acuerdo. Salieron a media mañana, Wyatt llevando un segundo caballo prestado de la cuadra. Él ajustó los estribos para ella sin comentarios y le entregó las riendas con un asentimiento. El sendero hacia el oeste se abría,
tranquilo y amplio, el polvo levantándose en suaves nubes de los cascos de los caballos. Cabalgaron sin mucho hablar, el viento trayendo el aroma a pino y a agua de río. Francis no hizo preguntas y Wyatt no llenó el silencio. El mediodía los encontró junto a un arroyo estrecho. Francis desmontó sin ayuda, cruzó a la orilla y se arrodilló para salpicarse la cara. Wyatt se quedó atrás, dándole espacio. ¿Estuviste en la guerra?, preguntó ella de repente, sin girarse. Fui caballería, infantería, regimiento de Missouri. Ella se puso de pie lentamente, secándose las manos en su falda. ¿Volviste entero? Él la miró, luego hacia abajo. No del todo. No hablaron de ello de nuevo. El sol subió más alto y siguieron cabalgando. A última hora de la tarde, la tierra comenzó a cambiar, menos álamos, más artemisa. La línea de la cerca apareció primero, postes desgastados inclinados por el viento, y luego la casa, modesta, 2 habitaciones con humo saliendo de la chimenea. Francis desmontó con rigidez. Wyatt llevó los caballos al bebedero, luego extendió la mano hacia la puerta. «Te dejaré entrar primero», dijo. Ella entró sola. La habitación olía a ceniza y madera seca. Una estufa estaba en la esquina, fría pero limpia. Había una mesa con una silla, un catre contra la pared del fondo y un baúl al pie de este. No había cortinas. Pero la ventana dejaba entrar la suave luz del atardecer. Ella permaneció de pie un largo momento, luego se giró de nuevo hacia la puerta. Wyatt no se había movido. «Es tuya ahora, si la quieres». Ella salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. «Es sencilla, es sólida», dijo él. Ella miró hacia las colinas, el viento levantando su cabello. «Puedo trabajar, puedo coser y criar gallinas. No le tengo miedo a la tierra». «No pensé que lo tuvieras», dijo él. Ella se volvió completamente hacia él. «Entonces, ¿por qué me ayudas realmente?» Él no apartó la mirada. «Porque cuando te vi parada allí, pareciendo que te habían desgarrado y cosido mal, supe que no podía seguir de largo». Sus ojos se entrecerraron. «¿Y qué quieres a cambio?» «No quiero nada que no quieras dar», dijo él simplemente. Francis se cruzó de brazos, pero no con desafío, solo para afirmarse. «Necesitaré tiempo». «Puedes tenerlo». El viento se intensificó, trayendo el aroma de la lluvia lejana. «Dormiré en el granero», añadió él, «hasta que decidas que sigue». Ella asintió una vez. «Me gustaría un poco de café, si tienes». Él sonrió, débil y cansado. «Encenderé el fuego». Caminaron de vuelta hacia la casa juntos, paso a paso. Ninguno de los dos abrió la puerta primero, pero cuando él la abrió, ella entró delante de él. La estufa crepitó suavemente mientras el café hervía. Francis se sentó cerca del hogar, con las manos alrededor de una taza de estaño, sus dedos todavía rígidos por el largo agarre del sendero. Wyatt se movió en silencio detrás de ella, colocando un saco de avena en el estante, luego desatándose las botas junto a la puerta. El silencio entre ellos no era frío, contenía algo vigilante, como el viento a través de la hierba alta. «Tomaré el catre», dijo ella sin levantar la vista. «Dijiste el granero, pero este lugar está demasiado lejos para dormir separados». Él asintió una vez, luego se sentó con las piernas cruzadas cerca de la pared, los brazos apoyados sobre las rodillas. La luz del fuego parpadeaba sobre las líneas en las comisuras de sus ojos. No discutió. «¿Tú construiste esto?», preguntó ella, golpeando el borde de su taza. «Mi padre lo hizo. Ayudé a levantar la cerca, pero él colocó las vigas». «¿Todavía vive?» «No, murió durante el duro invierno hace 4 años». Ella estudió la sombra que sus botas proyectaban en las tablas del suelo. «¿Y tu madre?» «Enterrada a su lado». Francis asintió una vez, luego sorbió. «La mía falleció cuando tenía 12 años, por tisis. Papá no tardó mucho después. Algunos hombres no soportan estar solos». Wyatt no habló por un rato. «Entonces tuviste que arreglártelas desde allí». «Mi hermana mayor encontró trabajo en la ciudad. Me uní a ella una vez que tuve edad suficiente para planchar camisas y contar el cambio». Él cambió ligeramente su peso. «Ella sigue en el este. Se casó con un herrero, ahora tiene 2 niños. No quería ser la tía en el cuarto de la esquina para siempre». La taza en sus manos se había enfriado. Ella se puso de pie y vertió lo que quedaba en el lavabo, luego la colocó boca abajo en el estante. «¿Sabes?», dijo Wyatt, «hay un pedazo de tierra al norte de la casa que ha estado abandonado demasiado tiempo. Bueno para un jardín si la primavera sigue húmeda. Eso es pensar con esperanza». «Es buena tierra», dijo él,
Solo necesita a alguien que la atienda regularmente. Francis se llevó las manos a la parte de atrás de la cabeza para soltarse el cabello, sacudiendo la trenza. ¿Y crees que eso me incumbe? Supongo que tienes tu propia opinión al respecto. Ella se giró, observándolo a la tenue luz del fuego. Todavía me querrías aquí si Everett hubiera venido en su lugar. Él sostuvo su mirada sin inmutarse. Él no vino, y no lo lamento. Ella cruzó la habitación, lenta y uniformemente, y se arrodilló para doblar la colcha al pie del catre. No sé qué sigue. No te lo estoy pidiendo, dijo él, no esta noche. El fuego se redujo a su último resplandor naranja. Francis se puso de pie y subió la colcha por encima del catre, luego se acostó con los brazos cruzados debajo de la cabeza. Wyatt se estiró en el suelo, usando su abrigo enrollado como almohada. Permanecieron en silencio hasta que el viento cambió afuera y una contraventana suelta golpeó el revestimiento. Tus botas, dijo ella en la oscuridad. ¿Qué pasa con ellas? No tienen puntas plateadas. Él dejó escapar un aliento bajo, casi una risa. Nunca me importó lo llamativo. Ella sonrió para sí misma, sin ser vista. A mí tampoco. El viento se calmó y la habitación volvió a la quietud. La respiración de Wyatt se normalizó y Francis miró el techo inclinado, su cuerpo pesado de fatiga, pero sus pensamientos extrañamente ligeros. No había venido buscando esto. No había venido buscándolo a él. Pero tampoco lo lamentaba. La mañana siguiente trajo nubes bajas y el olor a tierra mojada. La lluvia había llegado durante la noche, justo lo suficiente para dejar charcos a lo largo del borde del granero y oscurecer las tablas del porche. Francis se paró en el umbral, con los brazos cruzados, observando un par de urracas volar entre los postes de la cerca. Wyatt salió del granero, con las mangas remangadas, su camisa húmeda en el cuello de cortar leña. No habló de inmediato. Solo asintió hacia la pila de madera cerca de la puerta antes de apoyar el hacha contra la pared. Hoy voy a arreglar la esquina del gallinero, dijo. El techo empezó a ceder. Francis se giró ligeramente. Tus gallinas, para ir con él. Todavía no, pero pensé que si el techo está bien, quizás quieras verlo de conseguir algunas. Ella asintió una vez, pero no se movió de su lugar junto a la puerta. La mirada de Wyatt se posó en ella. ¿Dormiste bien? Sí, dijo ella. Me desperté una vez cuando el viento se intensificó. Pensé que había oído una carreta, pero solo era la lluvia en el bebedero. Él se acercó a su lado, no demasiado cerca. ¿Esperas a alguien? No, dijo ella simplemente. Luego, después de una pausa, pero soñé que estaba de vuelta en la estación, sola de nuevo. Sentí como si nunca me hubiera ido. Wyatt miró hacia el horizonte. Los sueños hacen eso, te arrastran de vuelta a lo que creías haber dejado atrás. No pensé haber dejado atrás nada, dijo ella. Solo pensé que aquí podría ser diferente. Él dejó que el silencio se asentara antes de responder. Todavía podría serlo. Francis se giró para mirarlo de frente. Quiero hacer algo útil hoy, no solo sentarme y esperar a que la estufa se caliente. Tengo un cobertizo lleno de herramientas que necesitan ser ordenadas, dijo él. ¿Podrías? Eres alguien que puede distinguir una aguja de un clavo. Empezaré por ahí entonces. Él se apartó, dejándola pasar por los escalones del porche antes de seguirla por el lado de la casa. El cobertizo se inclinaba ligeramente hacia el oeste, su puerta colgando de una bisagra. El interior era un desorden de herramientas oxidadas, cuerdas enredadas y un molinillo de semillas roto. Francis se arremangó y se arrodilló junto al montón. ¿Guardas todo lo que has tocado? Wyatt se agachó junto a ella. Es difícil tirar cosas cuando el pueblo está a medio día de camino y el dinero siempre es escaso. Ella levantó un farol roto. Este ya no tiene arreglo. Tengo otros. Ella lo dejó a un lado y tomó un rollo de alambre. Esto podría reparar una cerca. Trabajaron en un ritmo silencioso, clasificando lo que podía ser salvado de lo que no. Para el mediodía, ella tenía una pila de artículos útiles cerca de la puerta y un montón de chatarra lista para fundir o quemar. Wyatt se apoyó en el marco de la puerta, observándola atar el último paquete de alambre con una tira de tela. Tienes buen ojo para lo que vale la pena guardar. Tuve que aprender, dijo ella. Cuando solo tienes un cajón para guardar cosas, descubres lo que importa. Él entró, quitando el aserrín de un viejo banco de trabajo. ¿Alguna vez quisiste dejar Kansas City antes de responder a la carta de Everett? Ella se sentó sobre sus talones. Sí. Él esperó. Solía ver pasar los trenes. Me preguntaba a dónde iban. No me importaba mucho dónde, solo quería estar en uno.
Wyatt asintió. Yo monté en uno una vez después de la guerra. Dormí sentado entre dos hombres roncando como toros. Aún así se sentía como libertad. Francis sonrió débilmente, con los ojos en el suelo. Gracioso cuánto estaremos dispuestos a cambiar por esa sensación. Se levantaron al mismo tiempo, ambos quitándose la suciedad de las manos. Calentaré una tetera, dijo ella. Podemos comer afuera. Él la siguió hasta la casa y pronto se sentaron en el porche con tazas de estaño de patatas hervidas y tocino salado entre ellos. El cielo se había despejado lo suficiente como para dejar pasar el calor. Wyatt se recostó contra el poste. ¿Alguna vez piensas en lo que harías si tuvieras que construir algo desde cero? Francis trazó el borde de su taza. Un lugar donde nada fuera prestado, donde las paredes fueran mías. Cultivaría frijoles, mantendría una mantequera, quizás enseñaría a leer si los vecinos tuvieran hijos. Él la miró. Eso suena como algo que vale la pena construir. Ella lo miró a los ojos. ¿Me ayudarías? Lo haría. No hablaron después de eso. Solo se sentaron mientras la brisa movía la hierba y el sol se deslizaba hacia la cresta lejana. Ninguno de los dos apartó la mirada. La nieve llegó temprano ese año. Para la primera semana de octubre, la escarcha se aferraba como encaje a las barandillas del porche y la hierba del pasto se volvió de un dorado plateado. Francis se ciñó el chal mientras salía con la cesta de la ropa, su aliento subiendo en pequeñas nubes. El sol apenas había coronado la cresta, pero la estufa ya estaba caliente y los bizcochos se estaban levantando bajo un paño en la cocina. Wyatt se había levantado antes que ella de nuevo. Estaba en algún lugar del campo inferior, colocando nuevos postes de cerca antes de que el suelo se endureciera demasiado. Podía escuchar el tenue ritmo de su martillo, constante y distante. Ella colocó la cesta en un tronco y comenzó a colgar camisas en el tendedero. Sus puntadas eran pulcras a lo largo de los puños. Se había acostumbrado a reforzar las costuras de sus camisas de trabajo por las noches, mientras él limpiaba herramientas o remendaba el pestillo del granero. No hablaban mucho durante esas horas, pero algo pasaba entre ellos, tranquilo y completo, como una canción cantada en voz baja. Las gallinas cacareaban perezosamente cerca del gallinero, picoteando el alimento que ella había esparcido antes del amanecer. Las tres más viejas ya habían dejado de poner huevos, pero ella las dejó quedarse. Se habían ganado la paz. A media mañana, Wyatt subió por el sendero, con los guantes metidos en el cinturón, las mejillas enrojecidas por el viento. Se detuvo cerca del porche cuando la vio en el tendedero, pero ella no levantó la vista hasta que sintió sus pasos detrás de ella. ¿Los postes aguantan?, preguntó ella, tomando otra pinza de ropa. Tierra seca cerca de los álamos. Quizás necesitemos remojarla esta noche. Francis asintió. Herví los últimos frijoles negros. Se mantendrán calientes hasta el mediodía. Él la estudió un momento, luego se acercó a ella para levantar una manga húmeda. ¿Sigues pensando en irte? Ella volvió su rostro hacia el de él, la línea entre ellos ondeando una vez con la brisa. Al principio sí. Y ahora me despierto antes del sol. Atiendo una estufa que no construí, alimento gallinas que no compré y duermo en una cama que todavía cruje bajo mi peso. Ella apoyó las manos en las caderas. Pero ya no siento que estoy pidiendo prestado. Él asintió lentamente. No lo estás. Permanecieron en silencio de nuevo. Francis sacó la última camisa de la cesta y la colgó junto a las demás. La cuerda se balanceó suavemente, la tela rozando la tela. Recibí una carta ayer, dijo Wyatt después de un momento. Ella levantó la vista. De Everett. Ya está recuperado, se queda con Incerca de Butte. Ella no respondió de inmediato. Preguntó por ti. Francis se sacudió las manos en el delantal. ¿Le escribiste de vuelta? Todavía no. Ella lo miró a los ojos completamente. No le digas nada más de lo que necesitas saber. No lo haré. El viento se intensificó y Wyatt se acercó para sujetar la cesta. Francis le tomó la mano sin pensar. Su piel estaba cálida, callosa por el trabajo, pero su agarre se suavizó cuando sus dedos se juntaron. No esperaba volver a sentirme en casa, dijo ella, pero lo hago. Wyatt se acercó, sus manos aún unidas. No esperaba querer más de lo que tenía. Pero ahora sí. La garganta de Francis se apretó. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Construirías otra habitación en la casa? Una con espacio para una cuna junto a la estufa. Su pecho se elevó con el aliento que tomó y algo en su rostro, algo desprotegido y amplio, respondió antes de que lo hiciera su voz. Ya dibujé los planos. Ella se rió, un sonido que no había hecho en años,
y apoyó la frente en su pecho. Permanecieron así hasta que el sol se elevó por encima de los árboles. Ese invierno se asentó profundo y tranquilo sobre las colinas. Pasaron los meses oscuros lado a lado, cosiendo cortinas, sellando grietas en las paredes, viendo el fuego extinguirse hasta las brasas y volver a encenderse. Hablaron de plantar frijoles y calabazas en primavera, de encargar una vaca lechera a un vecino del norte, de encontrar un nombre que le sentara bien a un niño criado entre cercas y pinos. Para marzo, la nueva habitación estaba en pie, pequeña pero cálida, con una ventana que captaba la luz de la mañana a la perfección. Francis movió su canasta de costura a un banco bajo junto a la cuna y comenzó a coser una colcha con camisas viejas y sacos de harina. Wyatt tallaba juguetes de cedro sobrante, alisando cada borde a mano. El bebé llegó justo después del deshielo, una niña con pulmones fuertes y ojos grandes y oscuros. La llamaron Lily, por las flores silvestres que florecían cerca del arroyo cuando la nieve se derretía. Francis la abrazó con fuerza esa primera noche, Wyatt sentado junto a la cama, su mano descansando en la curva de su rodilla. «Nunca pensé que me necesitarían así», susurró ella. Él se inclinó, rozando su sien con los labios. «No solo te necesitan», dijo, «estás en casa». La lámpara ardía tenue. Afuera, el viento se movía por los aleros, suave y seguro, y dentro de la casa que habían construido juntos, lentamente, con honestidad y cuidado, los tres respiraban como uno.